Bueno, estamos estudiando cómo entendemos la Biblia, o sea, la idea de interpretación, etcétera. Y en este estudio, este video, vamos a considerar el rol del contexto y argumento en este proceso, pues tenemos el deseo de desarrollar teología sana. Y esto requiere interpretación porque tratamos con una revelación completada hace miles de años. Y igualmente estamos tratando con una lengua, una cultura y una mentalidad que es muy diferente que nosotros, que lo que tenemos nosotros. Y para llevar a cabo esta labor usamos el método gramático histórico en el cual se asigna a cada palabra su sentido normal en su ambiente histórico, sin traer del exterior ideas ajenas. Pero, aun así, con el método correcto necesitamos poner en práctica el proceso de realizar exégesis correcta. Entonces, en este video vamos a ver cómo hacer, cómo poner en práctica estas metas, este objetivo, usando contexto y argumento. Primero, entre los varios elementos de la práctica de exégesis o interpretación, tenemos la idea de propósito. Y esto trata de la idea de por qué escribió el autor este libro. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta esta pregunta. Luego tenemos contexto. Y la idea en las escrituras de contexto quiere decir tejido juntos o entrelazado. Es el considerar del entero con relación a las partes, o sea, el entorno lingüístico en el cual el autor plantea y desarrolla una sola idea, afirmación, tema o argumentación. Decimos, hablamos de fuera del contexto, algo que es fuera de contexto. El tomar una afirmación como fuera de contexto significa asignar una acepción que no concuerda con los otros puntos de la argumentación. Por ejemplo, es posible afirmar que la Biblia dice que no hay Dios, pero esta afirmación ignora el contexto de Salmo 14:1, que dice en su enteridad, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sí? Entonces necesitamos comprender la totalidad del contexto. Con el elemento de argumento, ¿sí? El contexto existe porque existe un argumento. Ya hemos mencionado el propósito y el autor está tratando paso por paso de persuadir o convencer a su auditorio de algo, bueno, de su propósito. Entonces él presenta argumentos para demostrar su punto. O sea, él arguye o argumenta una posición o punto de vista. Y el hilo de pensamiento es sinónimo con el argumento. Y el argumento se avanza por conjunciones, especialmente a propósito, estamos hablando de las epístolas en el Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo y Pedro. Y estas epístolas son el punto cumbre de la revelación que tenemos. Bueno, entonces el argumento se avanza por conjunciones, palabras o frases repetidas o conceptos repetidos. Estas unidades de pensamiento más pequeñas expresan juntos lo que el autor quiere comunicar.
Y estas conjunciones son conectivos lógicos y funcionan como guías. Llaman la atención del lector al hilo del pensamiento o el desarrollo del argumento. Y estas enlazan ideas mostrando su relación lógica. Así sirven para demarcar el contexto. Entonces, vamos a poner mucha atención en las conjunciones, aunque también, como digo, se pueden usar palabras, frases repetidas o conceptos repetidos también. Vamos a ver unos ejemplos que pueden ilustrar las ideas que hemos visto. Por ejemplo, en Efesios 4:1, el apóstol Pablo usa la conjunción en la lengua griega un, y se traduce normalmente pues o por eso en español. Esta conjunción normalmente introduce una conclusión. Y aquí tenemos la conclusión: andéis como es digno de la vocación o llamamiento con que fuisteis llamados. Esta es la conclusión de capítulos 1 al 3. Entonces la conjunción introduce la conclusión. Y este llamamiento mencionado aquí representa todo lo que Pablo ha dicho en la sección 1.3 al 3.21. El mandato andéis como es digno representa todo lo que Pablo va a mencionar, va a enseñar en la sección 4.1 al 6.20. Entonces aquí vemos la importancia, como es muy crucial o importante notar las conexiones, las conjunciones para ver el contexto. También podemos ver, por ejemplo, Romanos 12:1, que trata de una conclusión muy importante, conduciendo el lector a la última sección del libro. Otro ejemplo vemos en Hebreos capítulo 11, y esto comienza con pues, o ahora bien, depende de la versión, y esta es la conjunción griega de. Pero aquí no tenemos ensayo sobre fe. Muchos piensan en este capítulo como un ensayo sobre fe, aislada. Pero esta porción habla de cómo estos personajes históricos ilustran lo dicho en 10:38, donde el autor de Hebreos dice: el justo vivirá por fe. Otro ejemplo similar es segundo de Pedro, el capítulo 2, y este capítulo empieza con pero, otra vez de en griego, pero de en griego tiene varias traducciones. En este caso, el capítulo no es simplemente un ensayo sobre falsos maestros, más bien es contraste con la autoridad de los verdaderos profetas o maestros mencionados en la última parte del capítulo 1. Tenemos que comparar en 1:16 al 21, especialmente 19, donde el apóstol Pedro habla de él y de los otros apóstoles como los que hablan el verdadero mensaje de Dios, la revelación de Dios. Entonces, capítulo 2
ah, habla de falsos maestros en contraste con estos verdaderos maestros o profetas. Otra vez tenemos que tomar en cuenta el contexto para entender esto. En Romanos 8, en la porción 5 al 8, esta sección frecuentemente es representado como creyentes viviendo en la carne. ¿Sí? He escuchado varios sermones sobre este tema usando esta porción, pero versículo 9, que se conecta con el mismo contexto que versículo 8 y lo anterior, por el adversativo o la conjunción adversativa, pero muestra que los en la carne son inconversos. Entonces no puede ser, esta sección no puede tratar con creyentes viviendo en la carne. Otra vez, el contexto es clave. Tenemos que prestar atención a las conjunciones para ver el contexto. Otro ejemplo, y algo tomado de manera incorrecta muy frecuentemente, vemos en Mateo 18:20. Y en esta porción tenemos dos interpretaciones que no son correctas. Mateo 18:20, hablando de donde dos o tres se congregan o algo así en el nombre de Cristo, yo soy allí en medio de ellos. Y frecuentemente es usado para mostrar o probar la presencia especial de Dios en cultos de oración donde existen dos o más personas. ¿Sí? Como si Dios no estuviera presente si no tenemos en el culto dos o más personas. También versículo 18, que habla del altar en la tierra, etc. Y este es usado para enseñar que creyentes pueden atar o reclamar cosas de Dios. Otra vez tenemos que rastrear el contexto, y en este caso más por frases repetidas. Por ejemplo, vemos el contraste entre versículo 15, que habla del hablar con el hermano solos, ¿sí? Y vemos un contraste con en versículo 15, versículo 16 comienza con pero, y luego tenemos dos o tres, ¿sí? Y este es el proceso que se debe usar. Y luego en versículo 20 otra vez vemos esta frase dos o tres, ¿sí? Entonces la idea en esta sección 15 al 20 tiene que ver con la disciplina cristiana, ¿sí? Y esto podemos mostrar por la repetición de dos o tres de versículo 16 en versículo 20, ¿sí? Entonces el contexto no tiene nada que ver con cultos de oración normales, pero el proceso de disciplina cristiana, ¿sí? Dios va a estar con nosotros en cultos de oración como Dios está con nosotros individualmente como creyentes, ¿sí? No tenemos que ofrecer una oración especial para
para conseguir la presencia de Dios. Este pasaje tiene que ver con disciplina cristiana. Pues finalmente quiero mencionar algo que es un poco complicado y ustedes pueden estudiar el recurso sobre Romanos 7:14 al 25 en el sitio de web para más detalle. Pero aquí solo déjeme considerar lo básico aquí. Y en Romanos 7:14 y en los siguientes versículos, la interpretación normal tiene que ver con las luchas de la vida cristiana, porque suena en tiempo presente como Pablo está hablando de sus luchas. ¿Sí? Y esta es la razón principal por esta interpretación, el tiempo presente en la sección de 14 al 25. Pero la conjunción que empieza o comienza versículo 14 es gar en griego, o por qué, se traduce por qué muy frecuentemente, y este comienza versículo 14, y esta es conjunción subordinada, que normalmente introduce explicación o razón por lo que la precede. Entonces, versículo 14 con esta conjunción muestra que existe una conexión con lo anterior, toda la sección anterior que vemos en el tiempo pasado. ¿Sí? Entonces, la sección 14 al 25 es explicación de la sección 4 al 13, que tiene que ver con la ley, etc. Y de hecho, versículo 5 suena como la sección 14 al 25, pero en pocas palabras, como un resumen de antemano de toda la sección 14-25. O sea, la sección 14 al 25 está desarrollando lo dicho en versículo 5 de capítulo 7. Entonces, la razón por el tiempo presente en la sección 14 al 25 es para prestar vividez, para presentar esta ilustración de manera muy dramática. Pero es un hecho de que el inconverso, y Pablo en esta sección está hablando de sí mismo como un inconverso, porque los inconversos frecuentemente luchan para ser librados del pecado. Tienen conciencia de pecado y están tratando de librarse del pecado, pero no se pueden. Versículo 25, la primera parte, y el versículo 1 de capítulo 8 enseñan que la liberación viene solo de Cristo Jesús, no de obras de la carne. Entonces, esta lucha debe conducirnos a nuestra confianza en Cristo, al creer en Cristo. Pero Pablo está hablando de sí mismo en esta sección como ilustración de lo que él decía en la primera parte del capítulo 7 sobre la ley. Otra vez, para ver más detalle, se puede ver el recurso, el estudio de esta sección con más detalle en el sitio de web. Entonces, es muy necesario comprender el argumento y el contexto
o no vamos a poder obtener una interpretación exacta de pasajes individuales y libros en general. En este estudio muy corto solo estoy tratando de ilustrar la importancia del contexto y el argumento.